Buenos días para todos. Espero que estéis llevando un buen día con las bendiciones del Eterno nuestro Padre Celestial. Aquí estamos de nuevo para presentarles un nuevo estudio bíblico cuyo título es Siempre pretende emerger. Y vosotros preguntaréis, ¿qué es lo que siempre pretende emerger? Como hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesús Cristo, y como nos amonestaba el apóstol Pablo, haced morir al viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, esa que sigue ahí, haciendo de las suyas, y siempre pretende emerger y hacernos pecar, llevarnos a seguir en las prácticas de la vieja naturaleza. Porque 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pues en esas cosas nuevas tenemos que andar los cristianos cada día. Tengo como texto de lectura Segunda de Corintios 12. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 12. Del 1 al 13, para nuestra reflexión personal. Y nos dice así: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Qué fuerte, ¿no? Tampoco nadie puede decir Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo, si es que mora en esa persona, como nos dice Romanos 8:11, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora dentro de vosotros. Podemos seguir leyendo el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, no para vanagloriarse él, porque a uno se les da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por un solo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. No lo que vemos hoy en día en la mayoría de las comunidades pentecostales, que es todo un jolgorio y un circo religioso. Y no lo digo para menospreciar a nadie, y mucho menos al pueblo cristiano pentecostal, que nadie me entienda mal, hermanos. Pero de todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como nos decía el apóstol Pedro en sus epístolas. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que debemos evitar que ese espíritu natural, humano, esa vieja naturaleza, emerja. Hay que sepultarla cada día. ¿De acuerdo? Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, cuya cabeza principal es Él, y por encima de Cristo, nuestro Padre y Dios celestial. ¿Sí? Porque el versículo 13, y concluimos con esta lectura, dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Bendito sea el Señor. Tenemos la experiencia del apóstol Pablo, camino de Damasco, y luego las revelaciones que tuvo, que fue elevado hasta el tercer cielo. Pero Dios le había dado un aguijón en la carne, pues para que no se enalteciera. Hoy en día hay muchos que se enaltecen en los diferentes ministerios dentro de la iglesia, Y algunos dicen: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Juan, yo soy de Perico de los Palotes, haciendo sectarismos. Por eso dice 2 de Corintios 12:7: y para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Y vuelvo a preguntar: ¿quién pretende siempre emerger y escapar de la cruz de Cristo, el cual ya ha sido crucificado y ha muerto con Cristo en su cruz? Hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, y estamos posicionados en los lugares celestiales. Pero la carne de pecado sigue ahí, queriendo hacer de las suyas, vuelvo a repetir. ¿Sí? Hermanos, les invito cordialmente a leer no solo una vez, sino que necesariamente hemos de hacerlo varias veces, este pasaje de 2 de Corintios 12, del 1 al 13. Porque ninguno de nosotros, naturalmente, y menos en este siglo, hemos tenido la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, y también Juan en Revelación, cuando vio al Cristo crucificado, al Cristo glorificado. Perdóneme el error. Pero nuestra posición como discípulos de Cristo Jesús e hijos de Dios, engendrados por su palabra y por su Espíritu, este Espíritu que está haciendo morada permanente en nosotros, debe guardarnos de todo espíritu
y de toda vanidad religiosa, y que aprendamos a ser humildes y escapar naturalmente del orgullo religioso que hoy en día impera en la cristiandad tradicional, popular. Esto creo que nadie me lo podrá negar. Las experiencias y las estadísticas, hermanos, están ahí para el que lo quiera ver. Amigos, hay un verdadero abismo entre Pablo y los demás apóstoles, y a excepción de Pablo y de Juan, repito, ellos dos son los únicos en haber visto a Cristo con todo su esplendor y magnificencia. Los demás lo vieron después de resucitar, y estuvo con ellos por unos 40 días hasta que fue elevado al cielo, hasta el trono de su Dios y Padre, y les estuvo hablando concerniente pues a los asuntos del reino de Dios. Eso lo podemos ver y leer, ¿sí?, en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. También, hermanos, no veo ni en Pablo ni en Juan esa vanidad, y ese orgullo religioso, esa prepotencia, esa pedantería y arrogancia que he observado yo en primera persona y en tiempo real y por propia experiencia personal en muchos líderes y pastores y pastoras, lideras, mujeres, usurpadoras. Ahí lo dejo. Asalariados de la falsa religión cristiana tradicional. Bueno, amigos, el móvil o propósito de este estudio es resaltar, el llamar la atención a todos nosotros, que frente a Dios y Cristo no somos nada en el sentido de pretender ser algo especial o inmaculado, o que tengamos inmunidad religiosa, o que seamos puros, como unos seres con una aureola, intocables. No me toquen a los ungidos de Jehová, muchos dicen por ahí. Y se creen de clase alta, burócrata, y que los demás somos impuros. Por lo tanto, cualquier conocimiento, cualquier nueva comprensión y entendimiento de la palabra de Dios nos ha de llevar a la humildad y sencillez cristiana. Y podemos sentirnos orgullosos, bendecidos y sobre todo eternamente agradecidos al Dios y Padre de nuestro Señor y Libertador, Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomen nota de Romanos 3:23, Romanos 5:8 y Romanos 6:23, para que no nos olvidemos, no nos enaltezcamos como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros debemos ser iguales. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas, en vanidad, en orgullo religioso, en altanerías, en prepotencias, diversas vanidades.
Tengo aquí un pensamiento que dice, es muy difícil, prácticamente imposible conocer a las personas en su interior, en su foro interno, dado que somos sincretistas, herméticos y nos camuflamos, casi siempre nos camuflamos en las apariencias y mimetizamos nuestras vidas. Yo el primero, copiando a la masa general. Así pues no comprometemos nuestras vidas personales, pero a Dios no lo podemos engañar. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que escudriño los corazones, las mentes, los espíritus y las intenciones del alma del hombre. Entre nosotros nos podemos engañar, pavonear como pavos reales, pero ante Dios eso no sirve, hermanos, para nada. Puesto que todos pecaron y están privados de la gloria divina. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no tenemos ningún derecho inherente a reclamar nada de Dios ni a pavonearnos. ¿Qué se espera de nosotros? Pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Romanos 3:23. Y esto es Romanos 5:8. Porque el pecado siempre está a la puerta, dando golpes suaves, sin hacer mucho ruido, sinuosamente, camuflado de diferentes maneras. Estoy poniendo así la mano a veces para ver cómo va el reloj grabador. Camuflado de diferentes maneras, el pecado, para hacernos caer y abrir la puerta de nuestras almas, pues para llenarnos de vanidad y de orgullo religioso y creernos superiores a otros por nuestra posición o conocimiento superior a otros hermanos, cuando en realidad debemos bajar los humos y dejar nuestra aureola falsa y farisaica. ¿Qué se espera de nosotros? Obedecer a Dios y desechar las obras infructuosas de las tinieblas, y no ser pavos reales, sino siervos de la verdad de Dios. Porque éramos nosotros, en lugar de Cristo, quienes debíamos ser ejecutados, y no nuestro Señor Jesús Cristo, bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Pero en Cristo literalmente hemos crucificado nuestra carne con sus bajas pasiones. Por eso, por gracia somos salvos, sin ser merecedores del perdón, la misericordia de Dios el Padre. No tenemos nada que ofrecer a cambio, solo ponernos y confiar en la infinita bondad y misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial, amigos, hermanos en la fe de Jesús Cristo. Nunca nos olvidemos que la gracia de Dios se ha derramado sobre todos los hombres, y aquellos que creen en Cristo pueden vivir en novedad de vida con la presencia de su Santo Espíritu, para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Solo agradecimiento,
Si somos almas agradecidas, indiscutiblemente no vamos a ofender a Dios y vamos a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Y no pavonearnos. Lo voy a decir muchas veces, para que no se nos olvide. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios, el cual nos hace, es ofrecernos la vida eterna por medio de la muerte de Jesús Cristo, su Hijo amado, Señor y Libertador nuestro. Romanos 6:23. Hermanos, amigos, solo tenemos dos opciones como creyentes verdaderos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. Y como lo somos, por la pura gracia de Dios, constantemente buscamos y debemos de buscar la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, y evitamos constantemente se nos suban a la cabeza delirios de grandeza, vanidad y orgullo religioso, hermanos. Bajar los humos. Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, voy al templo y no soy como este publicano. ¿Y qué dice la divina palabra a través de Jesús? Porque el publicano no se atrevía a levantar la cabeza hincado de rodillas. Señor, sé propicio a mí. Este fue a su casa justificado y el fariseo cayó en condenación. Terrible. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mediante la unción de Dios por medio de su Espíritu Santo somos ya partícipes de la naturaleza divina por la fe de Jesús, por su gracia y amor y por la obra redentora del Padre en Jesús Cristo, nuestro Señor y Libertador. Lo estoy repitiendo muchas veces pues para que por lo menos a mí no se me olvide, no sea a vosotros. Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestro Padre Celestial nos llama a través de Cristo, nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre para conocer su infinita bondad y misericordia, hermanos. Estoy leyendo en 2 de Pedro 1, del 3 al 15, y por eso debemos de poner mucha atención. Por medio de esto, de las cuales por esta obra preciosa, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, repito nuevamente, de la naturaleza divina del Padre. Porque hemos huido, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, sí, a causa de las concupiscencias de la naturaleza humana de pecado. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan 2, 15 al 17, nos amonesta y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tomad nota de Romanos 12, 1 y 2, para que comprobemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial. Tenemos que meternos en los arcanos del conocimiento de la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Esa es nuestra tarea diaria.
buscar siempre el culto racional al único y verdadero Dios en el nombre de Jesús Cristo. Esa es nuestra tarea. Dice el versículo 5, estamos en la epístola de Pedro, segunda de Pedro 1, 3 al 15. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Seguimos. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. El mundo está desenamorado, no tienen afecto natural por causa del pecado y la maldad inherente que habita en el hombre de pecado. Desconocedor de Cristo, del Cristo de la Biblia y del único y verdadero Dios. Por eso necesita en su mente, en su espíritu, en su corazón, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad de Dios. Al conocimiento, dominio propio, para tener dominio propio, para que el pavo real no suba. ¿Sí? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ágape, amor de Dios, el amor entre los hermanos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Como podemos apreciar, es un proceso continuo, a diario, en crecer y fortalecer las virtudes cristianas para que florezcan en nuestras vidas un carácter indeleble, hermanos. Un carácter indeleble. Siendo pues un dechado de moral y espiritual delante de Dios y frente a la humanidad doliente, sin Dios, sin esperanza, sin pastor que los guíe a las moradas eternas. Cristo Jesús es el buen pastor y nosotros las ovejas de su redil y pastamos en los apriscos, en los montes, en las enseñanzas y en el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio diligente de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque la Biblia contiene y da testimonio del Dios verdadero y de nuestro Señor Jesús Cristo. Estoy en la página 7 de este estudio, y creo que voy a cerrar aquí y terminaré el estudio en un próximo vídeo, porque ya llevamos 29 minutos y esta aplicación que tengo del móvil pues solo me permite 33 minutos. Sí, entonces lo vamos a dejar aquí y haremos, hermanos, pues una segunda parte, ¿de acuerdo? Recordemos, humildad, sencillez y amor fraternal entre todos nosotros, porque nadie es más que nadie y nuestro único pastor es el Hijo del Dios viviente y todos somos hermanos, porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor está en medio de nosotros.
Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Eso podéis tomar nota de estas palabras en Juan 10:10. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo fraternal.